Buenos días a todos. Yo soy el misionero Oyon Shin, que está actualmente ministrando en la iglesia de Frankfurt de Alemania. Me siento muy agradecido porque puedo compartir con ustedes durante una hora sobre la palabra de Dios. Primero, quiero leer San Mateo capítulo 18 y así iniciaré mi prédica. San Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sí, hasta el versículo 20 hemos leído. Yo, desde el año 2001 hasta el año 2011, estuve ministrando en Estados Unidos. Y desde el año 2011, desde el mes de febrero, yo pude venir a Alemania y ya tengo casi 10 años en Alemania. Realmente el tiempo pasa muy rápido. 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Yo antes estaba en Hawái hasta el año 2011, febrero, y la verdad, yo nunca pensé que iba a ir a Alemania. Yo, como soy un misionero de Estados Unidos, yo pensé que toda mi vida iba a vivir en Estados Unidos, pero Alemania era un país que nunca yo había pensado. Era un país así. En la mañana, cuando yo escuché la noticia de la rotación hacia Alemania, temprano desde la mañana yo no podía dormir, no me llegaba el sueño. ¿Por qué yo voy hacia Alemania? Y así, por no poder conciliar el sueño, yo abrí la Biblia y pude leer la Biblia. En Hechos capítulo 16 yo estaba leyendo, abriendo el libro de Hechos lentamente, versículo por versículo, silenciosamente estaba leyendo la Biblia. Y leyendo la Biblia, esa palabra realmente quedó grandemente en mi corazón. En Hechos capítulo 16, cuando vemos, Pablo, él estaba hablando la palabra en Asia, pero el Espíritu Santo le prohibió. El Espíritu Santo prohibió al apóstol Pablo. Entonces, ¿Asia dónde se encuentra? El Asia que aparece en Hechos capítulo 16 se refiere a Turquía actualmente. Sí, en aquel entonces, la visión del mundo de las personas era estrecho. Pero ahora existe el mapa de Google, también se hacen muchos viajes y está muy globalizado el mundo. Por esta razón, cuando dicen Asia, Corea, Filipinas, Japón, China, esas partes son Asia. Pero en aquel entonces, a la vista de los europeos, Turquía era Asia. ¿Por qué? Porque la palabra Asia significa tierra del este. País del este, tierra del este. Entonces, Europa era el oeste y de parte de Europa, Turquía es el este. Por esta razón, para diferenciarlo del Asia actual, esa parte se le llama Anatolia o Asia Menor. Pablo en Asia estaba evangelizando, pero el Espíritu Santo le prohibía. Por esta razón, el apóstol Pablo fue a un nuevo lugar para evangelizar. Otra ciudad que estaba en Asia iba a evangelizar, pero el Espíritu Santo le seguía prohibiendo. Entonces un día Pablo estaba durmiendo y entre la visión vio a un varón macedonio que estaba de pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. En ese momento Pablo descubrió la voluntad de Dios. Dios está llamando a Macedonia. Dios desea que yo evangelice en Macedonia. Ese Pablo que estaba evangelizando en Asia, Dios lo quería trasladar hacia Macedonia. ¿Por qué? Macedonia
es el primer territorio que aparece desde Asia hacia Europa. Macedonia es el actual Grecia, Bulgaria, estos países en esta ubicación. A eso se le llama Macedonia. Entonces, este es el inicio de Europa. Dios, sabiendo que Europa iba a ser, cuanto a política, cultura, economía, sabía que iba a ser el centro, por esta razón deseaba llenar a Europa del Evangelio. Y por medio de Europa deseaba que este Evangelio fuera traspasado a Estados Unidos y que por medio de Estados Unidos también se esparciera el Evangelio. Este plan ya Dios lo tenía. Entonces, en el corazón de Pablo, nunca había tenido ese pensamiento de que iba a ir a Macedonia. Pero Dios guió al apóstol Pablo y permitió para que pudiera ir hacia Macedonia. Entonces, esa mañana, yo, leyendo este pasaje de la Biblia, Dios desea que yo vaya hacia Europa. Este corazón yo sentía. Y entonces, ¿de qué manera yo yendo a Europa, hacia Alemania, de qué manera debo vivir? Muy sorprendentemente, por medio de la palabra, muy detalladamente, así me estaba enseñando. Por esta razón yo, de Estados Unidos, en el mes de febrero del año 2011, me dirigí hacia Alemania. Entonces, llegando a Alemania, primer tiempo hubo varias dificultades, también hubo problemas. También la situación, había muchas cosas que no estaban de acuerdo conmigo, pero la verdad es que en mi corazón yo me sentía muy agradecido. Hay dificultades, hay problemas. Sí, pero Dios fue el que me envió hacia este lugar. Para evangelizar, Dios me envió a Europa. Entonces, Dios me envió a Europa. Este corazón, en mi corazón, estaba muy claro. Por esta razón, las dificultades y los problemas no llegaban grandemente a mi corazón. Y aunque llegaban dificultades, yo podía sobrepasar esto. Dios fue el que me envió. ¿Qué problema hay que yo tengo un poco de dificultades? ¿Qué problema hay que yo tengo un poco de problemas? Ese corazón yo sentía. Por esta razón, yo no sentía una gran dificultad. Tampoco no había una situación en la que yo no pudiera chocar. Y así yo siento que he vivido unos 10 años. Pasando 10 años, pasando año tras año, en mi corazón, había una gran dificultad. Claro, nosotros haciendo varios trabajos, también habiendo varios problemas, y esas cosas no eran grandes para mi corazón, pero había un gran problema, una gran dificultad en mi corazón. Y mientras pasaba el tiempo, se agrandaba esta dificultad en mi corazón. ¿Y eso qué era? En Europa hay más de 20 misioneros compañeros de la misión. Entonces, entre compañeros, el corazón no fluía correctamente. Por esta razón, yo pensaba, si pasa el tiempo, el corazón va a fluir, se va a mejorar. Nosotros tendremos un corazón. Este corazón, este pensamiento yo tenía, pero pasaba el tiempo y el corazón más y más se iba dividiendo a mi vista. El corazón no era que se unía. Por esta razón, cuando uno hace un trabajo, realmente ustedes también deben saber esto. Las situaciones exteriores, los problemas y las dificultades del exterior, esas situaciones difíciles, esto realmente no es nada. En el mundo, ¿qué cosa no tendrá dificultades? Cuando uno hace cualquier cosa, ¿habrá algo que uno no puede hacer sin carga y sin dificultades? En todas las cosas hay carga y hay dificultades. Por esta razón, eso es algo obvio. Es obvio que nosotros pensando en las dificultades, pensando en las cargas, nosotros choquemos. Pero las situaciones y estas cosas del exterior no era que nos daban la dificultad, sino que los que realmente nos da dificultad a nosotros es lo que está en el interior. Lo que está dentro de nosotros, cuando el corazón no se conecta, no hay una unión. Entonces, aunque hagamos un trabajo, no es el trabajo que es difícil, sino que las cosas de atrás, muchas voces que uno oye. Por esta razón, aunque éramos misioneros, ministros, si el corazón no se une, si el corazón no fluye, aunque uno haga un trabajo, todos tienen su propio pensamiento, todos tienen su propia razón, todos tienen su vista. Cuando terminamos un trabajo, después de hacer un trabajo, cuando terminamos una actividad,
Más que terminar la actividad, había muchas cosas más que se escuchaban desde atrás. Ah, ¿por qué esto lo hicieron así? ¿Por qué esto lo hacen así? Ah, eso debe hacerse así. Sí, así. Claro, de frente no se decían estas cosas, pero la gran mayoría, desde atrás, por detrás. Ah, entonces uno escucha estas cosas y más. Entonces, estas cosas que uno escucha quitan mucho la energía, la fuerza de uno. Pero al principio, sí, cuando pase el tiempo, entonces vamos a poder conocer nuestros corazones. También los demás ministros van a poder conocer mi corazón y yo voy a poder conocer el corazón de los demás ministros. Entonces vamos a mejorar. Pero pasaban 3, 4, 5, 6 años y cuando yo veía, más que unirnos, sentía que nos íbamos dividiendo más y el corazón también sentía que nos íbamos reservando más y que no fluía. Esto era lo que yo sentía. En mi corazón, esta parte, ¿cómo debo resolverlo? Yo no sabía. Entonces, ¿cómo debo resolver estas cosas? Claro, a veces también compartíamos, teníamos comunión, hablábamos, pero ¿cómo debemos resolverlo? Esto yo realmente no lo sabía. Así, hace 2 años, en Corea se estaba realizando el campamento mundial y yo pude ir. Yendo al campamento mundial, primero, antes del campamento mundial, los misioneros van una semana temprano aproximadamente. Entonces, yendo a Corea, hay reunión de misioneros. Ese día, el pastor Supark se montó en el vehículo y yo juntamente, para dirigirnos a las presentaciones de Svabodna, pude ir junto con el pastor. Entonces, junto con el pastor, estaba en el vehículo, tuve esta oportunidad, por esa razón, dentro del vehículo, el pastor estaba manejando y yo estaba sentado detrás del asiento de piloto y yo le hablé sobre las dificultades que tenía. Pastor, más que otra cosa en mi corazón, sobre estas partes no sé qué hacer. Junto con los demás ministros, el corazón no fluye, no se conecta y mientras más pasa el tiempo, siento que nuestros corazones se van desenfocando más. Sobre esta parte, no sé qué hacer, pastor. Así, mi corazón sincero sobre las dificultades, yo se lo comenté al pastor. Entonces el pastor estaba manejando y con una voz baja me dijo, estaba manejando, entonces ¿qué me dijo? Yo me eché hacia adelante, para escuchar al pastor, puse mis oídos cerca. El pastor me dijo unas palabras. Dios desea establecer la iglesia en Europa. Y en ese momento, yo escuchando eso, me sorprendí. ¿Por qué? Cuando yo veía en Europa, la iglesia no es que se está estableciendo, sino que más y más nuestros corazones se están dividiendo entre nosotros, el pensamiento de cada uno, la razón de cada uno. Sí, esto es correcto, mi pensamiento es más correcto. Claro, cada persona tiene estas cosas, ¿verdad? Cuando una persona hace un trabajo, su manera es la más correcta, cree así. Entonces, no nos podíamos hacer uno. Pero el pastor, Dios desea establecer la iglesia en Europa. Entonces yo pensé que había escuchado mal. Y yo le pregunté al pastor, ¿cómo, pastor? ¿Qué dijo? Yo desde atrás, yo así le volví a consultar al pastor. Pastor, otra vez con una voz baja dijo, Dios desea establecer la iglesia en Europa. Así me dijo. Y ese día, yendo a las presentaciones de Svabodna, 2 veces, ¿qué nos dijo nosotros? El Padre y el Hijo hicieron un viaje al desierto. Esta historia nos contó. El Padre y el Hijo estaban haciendo un viaje en el desierto y perdieron el camino. Ustedes saben bien esa historia, ¿verdad? El Hijo, creyendo en la palabra del Padre, perdió el camino, pero creyendo en la palabra del Padre, en un momento vio una tumba. Hasta ese entonces, creyendo en las palabras del Padre, había llegado, había caminado, pero cuando miró la tumba, su corazón se desesperó. Padre, nosotros ya estamos muertos. Mire el camino de allí. Allí, como nosotros, estas personas perdieron el camino y en el desierto ellos murieron. Mire esa tumba. Padre, nosotros también estamos acabados. En ese momento, el padre al escuchar eso, le dijo, no, hijo, nosotros ya estamos salvados.
¿Cómo, padre? ¿De qué está hablando? ¿No puede ver la tumba? ¿Cómo estamos salvos? Hijo, estamos salvos. Ah, que haya una tumba allí significa que, claro, digamos que en el viaje ellos murieron. Pero entonces, ¿ellos por sí mismos pueden cavar una tumba? No. Que haya una tumba significa que hay una persona que lo enterró. En otras palabras, cerca de aquí hay un pueblo. Nosotros, mirando el sol, estamos yendo a la dirección correcta. Hoy también el alba fue de esta parte. Allá está el este. Ah, el Padre, yo me he perdido varias veces en este camino y por esta razón yo sé, si voy al este va a salir un pueblo. Nosotros estamos vivos. Entonces el hijo, escuchando las palabras del padre, obtuvo la esperanza y cuando escuchó las palabras del padre era correcto. Caminó un poco más y al final llegaron a un pueblo y fueron salvados. Esta historia yo la escuché 2 veces ese día. Entonces en mi corazón quedaba grandemente esta palabra. ¿Por qué? Porque ministrando, siendo misionero, situaciones que yo puedo resolver, situaciones que yo puedo sobrepasar, eso no sería problema para mí. Aunque lleguen dificultades, si yo puedo sobrepasarlo, entonces no es ningún problema. Pero problemas y situaciones que mi corazón no puede sobrepasar, esto va siendo de más carga, de más dificultad. Esto yo no lo voy a poder resolver. Pero el pastor, Dios, desea establecer la iglesia. Ya llegamos. Padre le dijo al hijo, ya llegamos. Ya nosotros estamos salvados. Mirando la misma tumba, el padre y el hijo, los pensamientos de ellos eran muy diferentes. La fe, ¿qué es? La fe es que el hijo, lo que él vio, mirando la tumba, mi juicio, mi pensamiento y mi sentimiento lo tiene. Pero, cuando se lo habla delante del Padre, el Padre, las palabras que Él dice, mirando la tumba, el pensamiento del Padre, el juicio del Padre y el sentimiento del Padre está también. Entonces, recibir esto, dejar mi propio juicio, y así el Padre le dijo al Hijo, ya llegamos. De esta manera, en el Campamento Mundial de Corea terminando, entonces nuevamente regresé a Europa. Regresando a Europa un día, en Alemania, a principios del mes de agosto estábamos realizando el retiro espiritual y un misionero dijo que quería compartir conmigo y se montó un avión y vino. Sí. Durante el retiro, así juntos estábamos hablando sobre muchas cosas. Entonces, yo también hablaba sobre las cosas de mi corazón y él también hablaba sobre las cosas que estaban en su corazón. Así, un día, esta persona me preguntó, seriamente, Pastor O, séame sincero. ¿Qué quiere que le diga? Pastor, séame sincero. Sí, yo le voy a hablar sinceramente. ¿Qué es lo que quiere que le hable sinceramente? Pastor O, séame sincero. Pastor O, usted también siente dificultad, ¿verdad? En Europa, realizar un campamento mundial es difícil, ¿verdad? Eso me preguntó. Sí, la verdad es que yo llegando a Europa he hecho muchos campamentos mundiales. Entonces tengo 10 años, significa que son 10 campamentos mundiales. Y en Alemania se realizan muchos campamentos mundiales. Y como ustedes saben, en los campamentos mundiales nosotros también invertimos mucho dinero, también mucho tiempo gastamos, mucho voluntariado, hacemos todas estas cosas. Pero entonces, cuando termina el campamento mundial, no quedan los frutos que nosotros deseamos obtener. Por esta razón, en el corazón de los misioneros, poco a poco, mientras más pasa el tiempo, se van cansando, se van fatigando. ¿Por qué a nosotros no nos va bien? ¿Por qué en los otros países todos les va bien? Todos los otros continentes les va bien. Pero ¿por qué a nosotros en Europa no nos va bien? ¿Por qué nosotros evangelizamos, promocionamos, con todo el corazón nosotros hacemos muchas cosas? ¿Por qué no nos va bien a nosotros? Estos pensamientos más y más en el corazón de los misioneros nosotros así entraban.
Entonces, cuando pensé, cuando pensamos esto, el problema es que nosotros hicimos el trabajo así. O si no, el pastor Oyenshin hizo el trabajo de esta manera. No, o ese es el problema, o aquello es el problema. Había muchas razones. Por esta razón, con esas razones, así nos incomodábamos. Por esa razón, nosotros cuando hacíamos un trabajo, el corazón no era fácil para que tuviéramos una unión perfecta. Por esta razón, me preguntó, pastor, usted también, sea muy sincero. Pastor, usted hacer campamentos mundiales en Europa es difícil, ¿verdad? Es cansado, ¿verdad? Así me preguntó. Entonces, ¿qué creen ustedes que yo les contesté? Yo le contesté, misionero, nosotros, ¿qué aprendimos del pastor Oksu Park? ¿De casualidad usted ha escuchado la historia del evangelista Shin Bun-sop? Él dijo que sí. El pastor Oksu Park, al evangelista Shin Bun-sop, cuando le compartió, ¿qué le dijo? Él, durante 20 años, él era alcohólico. Así le dice, deja de tomar alcohol, no puedes dejar de tomar. El pastor a él, sí, le dijo, toma alcohol. Pero entonces tomándolo, y cuando bajes el vaso de alcohol, aún así yo soy perfecto. Hermano, ¿usted es perfecto o no? Ay, pastor, ¿cómo yo voy a ser perfecto? ¿La Biblia qué dice? Sí, la Biblia dice somos perfectos para siempre. Así está escrito. Entonces, hermano, ¿tú eres perfecto o no? Ay, pastor, ¿cómo yo voy a ser perfecto? ¿Otra persona es perfecta? Yo, durante 20 años he sido alcohólico. Durante 20 años me he rebelado contra Dios y contra la iglesia. ¿Cómo yo voy a ser perfecto? Sí, hermano, tú no eres perfecto. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice que eres perfecto. Entonces, así el pastor luchó de esta manera con él. De esta manera estaba compartiendo y después de 15, 20 minutos, al final el evangelista Shin Bun-sop, pastor, entonces, si la palabra dice que yo soy perfecto, entonces yo soy perfecto. Sí, hermano Shin, tú aunque tomes alcohol, cuando dejes el vaso, aunque hayas tomado alcohol y dejes el vaso, tú dices, aún así yo soy perfecto. Así debes hablar. Esto es la fe. Esta es creer en la palabra de Dios. Y yo le hablé sobre esto. Misionero, nosotros, ¿qué hemos aprendido del pastor Oksu Park? Claro, nuestro campamento puede tener dificultades. Hay veces que falta dinero en el campamento y hay veces que las personas no se conectan. Y puede haber problemas. Pero, cuando terminamos este campamento y dejamos el vaso, nuestro campamento es perfecto. Esto debemos creerlo. Así, yo le dije, yo creo que nuestro campamento mundial es perfecto. Después, el misionero decía, que ese día él sintió como si le hubieran golpeado con un martillo en la parte de atrás de la cabeza. Esa es la diferencia entre el pastor Oyenshin y yo. El pastor Oksu Park, de igual manera, a nosotros también nos habló sobre la historia del evangelista Shin Bun-sop y yo lo he escuchado. Y he predicado mucho sobre esta palabra y yo también, es una historia que conozco muy bien. Pero el pastor Oyenshin, la palabra que dice el pastor lo cree, pero yo solamente lo sé, pero no soy una persona que había creído. Él pudo descubrirse a sí mismo. Sí, estaba ministrando, pero se descubrió a sí mismo que no estaba creyendo en la palabra. Entonces, si no está creyendo en la palabra, significa que ¿en qué está creyendo ahora? Sí, está creyendo en su propio juicio, está creyendo en su propio pensamiento y está creyendo en sí mismo. Ese día es de mucho agradecimiento porque Dios le dio el entendimiento en el corazón de este misionero. Nosotros de igual manera hemos escuchado esta palabra del pastor Oksu Park, pero el pastor Oyenshin cree en que es perfecto si el pastor Park lo dice, pero yo no he creído. Por esta razón es que siempre mirando nuestro campamento tiene este problema. Nuestro campamento tiene este problema. Este es el problema.
Pero este no es el problema, sino que la razón por la que no se puede hacer campamento, no nos va bien, es porque no hemos creído en la palabra de Jesús de que nos ha hecho perfectos. Ese es el problema. Esto grandemente iluminó a esta persona. Por esta razón, él, una vez dejó su pensamiento. Entonces, ¿saben qué es lo sorprendente? Es que cuando yo tenía mi pensamiento y cuando yo dejo mi pensamiento, las personas son muy diferentes. Mi pensamiento, las cosas que surgen dentro de mí, cuando yo creo, sigo y acepto este pensamiento, si yo lo acepto, voy a fracasar. Si yo sigo esto, yo voy a fracasar. Si yo sigo este pensamiento, yo voy a tener sufrimiento. En el momento que uno descubre esta verdad, mi pensamiento yo lo voy a dejar, lo voy a negar. Y voy a creer en la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, cualquiera cambia. Yo ministraba en Los Ángeles, y cuando yo estaba en Los Ángeles, el pastor Oxupar a mí realmente me exhortó bastante y intervino bastante en mí. Una vez, con unos ojos de gran lástima me miraba. Tú, si cambias tu corazón, los ángeles cambiarían. Así me dijo. Sí, claro. Sabe que yo soy una persona carnal y sin fe, pero no entendía las palabras del pastor. Si tú cambias, los ángeles cambiarían. Los Ángeles es la segunda ciudad más grande en Estados Unidos, lo saben, ¿verdad? Es una ciudad bastante grande. Yo puedo cambiar. Sí, digamos, yo cambio. Si yo cambio, yo pensaba, si yo cambio, algunos más recibirán la salvación. Por medio de mí, la iglesia se mejorará un poco, cambiará un poco algo. Hasta ahí podía imaginarlo, pero el pastor dijo, si tú cambias tu corazón, los ángeles cambiarían. Así lastimosamente hablaba. Al principio yo, realmente, esas palabras del pastor, no las podía recibir. Pastor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Que porque yo cambie, los ángeles cambiaría? Un ser humano como yo, ¿quién es? Pero, pasando mucho tiempo después, en mi corazón, realmente las palabras del pastor están muy correctas. Amados, el cambio no es que yo sea más fiel, que lea más la Biblia o que evangelice más echando el corazón. No se refiere a esto. El cambio que habla el pastor Oxupar es, no creo en mi pensamiento, niego mi pensamiento y creo en la palabra de Dios. Me hago con un mismo corazón que la iglesia. Amados, cuando yo puedo negar mi pensamiento, desde ese momento mi corazón se une. Esto sucede. Mi corazón se une con la iglesia, se une con la palabra de Dios. Sí, lo que obstaculiza entre la iglesia y yo es mi pensamiento, mi corazón y mi vista. Amados, aquí, como esta palabra, aquí en San Mateo capítulo 18, donde leímos hoy, versículo 18, vamos a verlo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amados, dice que Dios de lo que más se alegra es que estén de acuerdo. Dos personas unen sus corazones. Y sin importar que, si lo pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es importante que uno ore solo, pero algo más importante es que dos personas oren estando de acuerdo. Dios de esto realmente se alegra. Sin importar qué cosa dice que lo escuchará. Y también dice que si están de acuerdo, entonces lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Satanás, ¿a qué es lo que más le teme? Sí, que nosotros nos pongamos de acuerdo. Que la iglesia, que nosotros pongamos de acuerdo nuestro corazón con la iglesia. ¿Por qué?
Amados, Pastor Oh Yeon-shin, si une el corazón con la iglesia, ya no será más Pastor Oh Yeon-shin. Ya no será más Pastor Oh Yeon-shin, sino que será la mano de Jesús. Será el cuerpo de Jesús. Será una parte del cuerpo de Jesús. Por esta razón es que el pastor dice, si tú cambias tu corazón, los ángeles cambiarían. Yo, claro, ahora lo creo, de que Dios me envió para cambiar a Europa. Dios cuando cambia Europa, sí, claro, va a usar a otras personas también, pero también me usará a mí. Así Dios claramente lo va a hacer, Dios me ha mostrado. ¿Por qué? Porque la persona Oh Yeon-shin no es importante, la verdad. Pero si estoy de acuerdo, Satanás a lo que más le teme es que nosotros, ustedes, se pongan de acuerdo con la iglesia. Esto es lo que más le teme. ¿Por qué? Porque desde ese momento, lo que pidieren, Dios lo escuchará. Y desde ese momento, sin importar qué hagan, sin importar qué trabajo hagan, lo que es atado en la tierra será atado en el cielo. Y lo que es desatado en la tierra también será desatado en el cielo. Satanás, a ustedes, sean fieles, hagan más, esfuércense más, oren más, esfuércense más. Eso es lo que Satanás les dice. ¿Por qué? Para que no puedan estar de acuerdo. Para que el corazón no pueda ser uno. Para que el corazón sea uno, uno debe botar el corazón de uno o no. Dos personas para que puedan ser uno, a mi corazón yo debo dejarlo. Eso es lo que a Dios más le agrada. Ese misionero dejó su corazón. Yo realmente no he creído en la palabra de Dios. De esta manera, su corazón se comenzó a acercar y comenzó a fluir el corazón. Eso es muy sorprendente. Desde ese momento, este misionero, teniendo el mismo corazón, trabajando juntamente, los otros pastores también y los otros misioneros de Europa, todos poco a poco comenzaron a unirse. Y desde ese momento realmente el pastor, en Europa, Dios desea establecer la iglesia. Cuando yo veía a mis ojos, era una tumba. Era desesperación. Realmente en Europa no se va a poder. Esos corazones yo tenía. Pero muy sorprendentemente, como dijo el pastor, en Europa se está estableciendo la iglesia. Por esta razón, yo quiero hablar sobre los trabajos que hubo el año pasado. En el mes de abril, como el pastor Super como invitado, nosotros en Alemania íbamos a realizar el CLF. Por esta razón, desde el mes de febrero y marzo, yo también, yendo por todas las partes de Europa, estaba invitando pastores, encontrándome con ellos. Así yo estaba haciendo. Entonces, en ese tiempo fue cuando la situación de coronavirus comenzó a empeorarse. Así un día, yo había ido a Portugal, estaba invitando a pastores allí, estaba invitando a pastores en Portugal y de Portugal y me dirigí hacia España. Entonces, en Portugal, ¿qué yo había escuchado? En el mes de marzo de ese año, en Nueva York, el CLF de Europa era en el mes de abril y el CLF de Nueva York era en el mes de marzo, a mitades de marzo, creo. Entonces, en Nueva York se realizaba el CLF y ahí me dijeron que compartiera la palabra durante 1 hora en la Academia del CLF de Nueva York sobre la vida de la fe. Entonces, cuando yo escuché esa noticia, estando en Portugal, la iglesia me dijo, ven a Nueva York para compartir la palabra 1 hora, para compartir 1 hora de academia. Así yo escuché. Cuando yo escuché esto, ¿cuál fue el primer corazón que me surgió a mí? Yo no puedo ir. Este corazón me estaba surgiendo. Por esta razón, yo de una vez me contacté con los pastores. Pastor, yo la verdad es que por esta y por esta razón yo no puedo ir a Estados Unidos. Yo estuve ministrando 10 años en Estados Unidos y en ese tiempo es importante la visa, ¿verdad? Estaba haciendo la solicitud de la visa y una hermana de la iglesia me estaba ayudando. La hermana me estaba ayudando y yo, en la fecha límite de entrega, yo perdí esa fecha. Por esta razón, yo me pasé de la fecha y varios días después yo deposité los documentos. Por esta razón,
sin mi voluntad, sin mi deseo, yo quedé como ilegal. Entonces, para cambiar esa situación, otra vez para poder estar legalmente, yo puse documentos, hice varias cosas, pero al final no se pudo. Por esta razón de la misión, a mí me dijeron, vaya hacia Alemania, y yo, saliendo de Estados Unidos, de aquí vine hacia Alemania. Y así, hace 2 años, como ustedes saben, de parte de la misión en Springfield, nosotros compramos la Universidad Teológica y a nivel mundial, hace 2 años, fue el aniversario número 30 de nuestra misión globalmente. Nuestra misión mundialmente tiene ya 30 años. Por esta razón, en Springfield, todos los misioneros se reunieron y juntamente hubo una reunión. De igual manera, para ir a Springfield, yo compré un tiquete de vuelo y para ir a Estados Unidos necesito recibir la visa. Y en Frankfurt hay una embajada estadounidense. Entonces yo yendo a la embajada estadounidense para recibir la visa, yo hice una entrevista con el embajador y me la negaron. No me daban la visa. ¿Por qué? Porque yo estuve de ilegal un tiempo y esto queda marcado. Como estuve ilegal un tiempo, usted debe esperar 10 años y no puede entrar a Estados Unidos. Debe pasar 10 años para que esta marca se quite de su historial. Y aunque pase 10 años y usted hace la solicitud, no se sabe si usted va a poder entrar o no, no se sabe si usted va a recibir la visa o no, pero por ahora, la única posibilidad de que usted pueda hacer la solicitud es que pasen 10 años. Yo en el año 2011 fui hacia Alemania, entonces debía ser el año 2021 para que yo pudiera calificar para la visa. Entonces el año 2019 yo había hecho la solicitud y me la negaron. Entonces, usted claro, puede hacer más solicitudes de visa, pero la respuesta va a ser la misma. Y yo claramente lo había escuchado del embajador esas palabras. Por esta razón, yo debo llegar al año 2021 para poder recibir la visa. Pero el año pasado, a principios de mes, los pastores, ven a Nueva York para que puedas compartir la palabra durante la academia en SLF. Parece que los pastores no conocen bien mi situación. Yo ahora no puedo entrar. Por esta razón yo escribí un mensaje. Pastor, a todos los pastores organizadores, yo escribí un mensaje. Por esto y esto yo no puedo ir. Así yo les escribí. Ese día, yo después de enviar ese mensaje, pasaba un día y yo en mi corazón sentí incomodidad. Sí, a mí me dijeron sobre qué era el tema de la academia. Era sobre la vida de la fe. Sobre la vida de la fe, yo a los pastores de otras denominaciones me dijeron que compartiera la palabra. Y yo durante todo el día estaba muy incómodo en mi corazón. ¿De qué me sentí incómodo? ¿Qué es la fe? La fe que aprendí en la iglesia, ¿cuál es? Esto era lo que yo pensaba. Yo dentro de la iglesia, sí, claro, yo también tengo faltas y muchas debilidades, es verdad, pero dentro de la iglesia ministrando y también por medio de la iglesia y por medio del siervo, yo he aprendido sobre la fe. La fe que yo he aprendido no es algo especial, sino que la palabra de Dios hay que ponerla sobre todas las situaciones. Y todos los pensamientos, todas las razones, todas las condiciones, sobre esto hay que poner la voz de la iglesia. Entonces, sin importar qué situación, sin importar qué razón, sin importar qué condición, sobre todo esto hay que poner la palabra de Dios, hay que poner la voz de la iglesia. Esta fe yo aprendí. Y así, cuando yo vivía de esta manera, yo pude ver mucha obra de Dios. Pero la iglesia ahora me estaba diciendo, ven hacia Nueva York. Y me dijo, sé conferencista de una academia. Pero yo, la voz de la iglesia la escuché. Y la voz de la iglesia, Dios me la está diciendo a mí. Y si yo la creo, entonces yo puedo chocar con la situación o no. Sí, si Dios me está llamando, yo debo intentarlo otra vez. Sí, claro. Aunque me dijeron que no se puede, pero yo voy a intentar una vez más. Ese corazón yo debería tener. Pero en mi corazón ya no tenía un corazón de intentar. ¿Por qué? Porque esa voz que yo escuché la vez pasada, esto era lo que tenía más alto en mi corazón. Por esta razón, Dios constantemente me daba la incomodidad en mi corazón. Y yo, sí. Dios, la voz de la iglesia, Dios me está hablando.
Entonces yo debo intentarlo. Y otra vez yo volví a escribir un mensaje. Pastores, disculpen. Yo la verdad, por esto y esto, yo dije que no se podía. Pero la iglesia me está diciendo, venga. Entonces yo voy a intentarlo. Yo iré nuevamente a la embajada para hablar. Entonces los pastores organizadores me dijeron, entonces hágalo así. Por esta razón, yo le dije a mi hija, ve nuevamente una cita para obtener una cita en la embajada en Frankfurt. Entonces, en mi corazón primero, la iglesia me está llamando, entonces yo debo ir. Por esta razón, yo compré primero el tiquete de vuelo. Volví a comprar el tiquete de vuelo y me decidí en mi corazón. Primero, en mi corazón yo me decidí. Yo decidí en mi corazón, de que iba a ir hacia Nueva York. Entonces, ¿qué corazón surgió en mí? En ese momento, la situación de coronavirus se estaba esparciendo. Por esta razón, en Nueva York también. ¿Este campamento se va a realizar o no? Era un tiempo bastante difícil, ¿verdad? Yo estaba pensando en ese momento, nosotros vamos a realizarlo en el mes de abril. Yo creo que el campamento en Europa no se va a poder realizar. Por esta razón, con el pastor Yu Hong-yeol, quien es el pastor encargado del continente, yo consulté con él. Y hablando con el pastor Yu Hong-yeol, nosotros, el campamento de Europa, vamos a aplazarlo, vamos a hacerlo después. Vayámonos a Nueva York. Por esta razón, para ir a Nueva York, yo, como decidí en mi corazón que iba a ir a Nueva York, no solamente yo voy a ir, sino que yo cuando veía el campamento de Alemania no se iba a poder hacer, iba a ser muy peligroso por el coronavirus, y todavía en Nueva York hay una posibilidad. Entonces vayamos a Nueva York. Y nosotros, a los pastores que estamos invitando en Europa, nosotros vamos a llevarlo hacia Nueva York. Ese corazón yo tuve. Así, se lo comentamos al pastor Oksu Park, y el pastor Oksu Park también dijo, háganlo de esa manera. Por esta razón, el campamento de Alemania, de Europa, nosotros lo cancelamos, y después, no quedaban muchos días, creo que quedaban 1 o 2 semanas, repentinamente a los pastores de Europa vamos a ir hacia Nueva York. Ustedes saben cómo son los europeos, ¿verdad? Ellos tienen un plan. Alguna cosa repentinamente, improvisadamente, ellos no lo hacen. Desde un año atrás, desde a unos meses atrás, en nuestra iglesia hay un anciano y él tenía mucho dolor de cintura. Por tener tanto dolor de cintura, él no podía aguantar más y él llamó al hospital. Yo tengo mucho dolor de cintura, no puedo aguantar más. Quiero recibir un tratamiento. Y la cita le dio una cita. La cita más rápida era 3 meses después. Venga, 3 meses después. Pero ahora me estoy muriendo de dolor. Dijo, no se puede. Ya hay otras citas. Por muy rápido que sea, la cita más rápida es dentro de 3 meses. Y él después, esperando 3 meses, él se sanó de la cintura. En Europa, todas las cosas se hacen por medio de citas. Como se hace planificado todo, entonces dejando un tiempo de una semana, invitando a los pastores también se sorprendían. Aún así, nosotros decíamos, vamos, es voluntad de Dios de que nosotros vayamos a Nueva York. Entonces, el corazón de los pastores estaba tan valiente. Muchos pastores, sí, intentaron en corto tiempo para ir. Varios pastores se están preparando para ir. Y yo también. Y los misioneros europeos también fuimos. Y los hermanos y las hermanas de la iglesia le dijimos, vámonos. Y todos compraron tiquetes de vuelo y así. Así, yo fui a España, fui a la ciudad de Barcelona y está invitando a pastores de esta ciudad. Y en España, también, España era un país con una situación crítica en coronavirus. Entonces no se querían encontrar conmigo. Entonces por no quererse encontrar con nosotros, entonces yo, es difícil encontrarnos presencialmente. Entonces, sería bueno hacerlo por Zoom, así yo pensé. Por esta razón, por Zoom, así poniendo a un traductor, entonces nosotros le decíamos al pastor que entrara por Zoom y compartíamos. ¿Y qué yo sentía? Las videollamadas que yo pensaba, por ejemplo, celulares o por computadoras, cuando nosotros hacíamos videollamadas, sentimos como si es muy lejano. Pero la verdad, yo como cuando lo hice por Zoom, era muy cercano. El sonido también era muy claro, no se cortaba. Y yo en mi corazón, por Zoom también se puede compartir bien. Se siente cercano. Sí, claro. No es tanto como vernos cara a cara, pero tiene casi la misma influencia.
Y así estaba invitando a los pastores. Y yo después, llegando a Alemania, el viernes en la mañana, yo tenía una cita temprano con la embajada. Por esta razón yo me levanté en la mañana y salieron las noticias de última hora. ¿Qué era? Trump canceló todos los vuelos que iban desde Europa hacia Estados Unidos durante un mes. Todos los aviones de Europa hacia Estados Unidos los canceló. Por esta razón, todas las personas se tuvo que cancelar el vuelo que las personas compraron. Por esta razón, los hermanos y las hermanas de la iglesia me decían, Pastor, nosotros compramos el vuelo, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo decía, en Nueva York contrataron lugar. Entonces, Estados Unidos debe estar en una situación muy difícil por la cancelación. Nosotros, cuando estamos junto con el Evangelio, junto con la iglesia, ¿qué problema hay que pasemos dificultades? Es algo bueno. Así yo pensaba. Nosotros estamos junto con la iglesia, no es otra cosa, sino que mientras estamos junto con la iglesia pasamos dificultades, eso es algo bueno. Las personas para no querer pasar dificultades no se juntan con los demás. Yo para no tener pérdidas no me uno con la iglesia, hay personas así, pero que nosotros tengamos pérdidas por la iglesia, ¿qué problema hay? Que nosotros tengamos dificultades, ¿qué problema hay? Si estamos junto con la iglesia, al final Dios es la bendición, la iglesia es la bendición. Entonces, que estemos juntos, aunque parezca que haya pérdidas, nosotros nunca vamos a tener pérdidas si estamos juntos. En sus vidas, ustedes están recibiendo muchísimas bendiciones, ustedes no tienen pérdidas. Por esta razón, en Nueva York se canceló, nosotros también cancelamos. En Alemania se canceló. Pero entonces en mi corazón, cancelándose todo, el pastor Oxupa regresó a Corea y en mi corazón, repentinamente me surgió este corazón. Sí, nosotros no lo cancelemos. Nosotros vamos a hacer el CLF. Vamos a tener como invitar al pastor Oxupa y vamos a hacerlo. Entonces nos reunimos todos los misioneros. Todos, vamos a hacer el CLF. Invitemos al pastor Oxupa y realicemos el CLF. Entonces todos me preguntaban, ¿cómo lo vamos a hacer? Si ni siquiera en Nueva York se puede hacer. Vamos a hacerlo por Zoom. En ese momento, con los pastores, así nosotros nos encontrábamos por Zoom para invitarlos a Nueva York. Entonces yo me di cuenta de que Zoom es algo muy bueno. Aunque sea así, esto no será un gran problema. Porque nosotros invitamos a los pastores, entonces estos pastores vamos a reunirlos para que puedan escuchar la palabra del pastor. Entonces así, todos los misioneros les encantó la idea. Como teníamos un mismo corazón, nosotros, claro, no sabíamos usar bien el Zoom, tampoco el Internet, pero desde ese momento comenzamos a aprender, comenzamos a preparar el Zoom, y así, por Zoom, nosotros por primera vez hicimos la actividad. Por primera vez, nosotros nunca lo habíamos hecho por Zoom, pero, por Zoom, recibiendo al pastor, ¿podemos hacer este seminario? En ese momento, ¿qué fue de mucho agradecimiento? Por primera vez, nosotros por Zoom, nosotros reunimos a los pastores europeos junto con el pastor Oxupark. Lo hicimos. En ese momento, los pastores, unos 200 pastores entraron de Europa. Yo estaba muy agradecido. Nosotros corrimos. Y también muchos pastores con los que nos podíamos reunir, no se podían juntar. Y cada país tenía sus pastores. Los pastores representantes de cada país también vinieron al Zoom. Y por primera vez ellos escuchando el testimonio y la palabra del pastor Oxupark, todos se sorprendieron. Y así, a principios de año nosotros realizamos el CLF por Zoom y por haber tan buena reacción, nosotros se lo comentamos al pastor Park. Pastor, nosotros cada mes reunamos a estos pastores para que puedan escuchar su palabra. Sería bueno. El pastor así lo permitió y nosotros una vez al mes realizamos una reunión fija. Realizamos una reunión fija del CLF en Europa y así estas personas, durante un año ellos pudieron escuchar la palabra del pastor Oxupark. Y muchos pastores tienen un corazón muy abierto hacia nosotros. Nosotros, realmente, trabajos que no podíamos hacer, ellos nos comenzaron a ayudar. Entonces, escuchando nuestra palabra, así, todos que decían, en esta misión, la palabra que ellos comparten es muy bíblica. Y también, nosotros, agrandar nuestra iglesia o nuestra denominación, nosotros hacerla crecer, aumentarla, nosotros no hacemos esto, sino que es simplemente nosotros, para el Evangelio, mirando que nosotros trabajamos de esta manera, todos se sorprendían.
se sorprendían y así nos querían ayudar. Hace poco nosotros tuvimos el CLF Mundial a principios de diciembre, ¿verdad? En ese momento, en un país vecino, en Francia, el presidente de una asociación de cristianos participó. Entonces, un pastor del CLF se lo presentó y ese presidente participó y se sorprendió. ¿Él qué dijo? ¿Todavía en esta época hay una iglesia así? Los siervos de Dios se reúnen y delante de la palabra de Dios ellos comparten y con la palabra de Dios tienen comunión, comparten el Evangelio. Todavía existen reuniones así y esta persona se sorprendió. Por esta razón, después, en sus reuniones fijas, era la última reunión fija que ellos tenían de pastores y me invitaron a mí. Yo soy el encargado del CLF en Europa, por esta razón ellos me invitaron y yo compartí la palabra, compartí el Evangelio. Ellos que me decían, ahora ellos quieren estar junto con el CLF de nosotros. Sin importar qué cosa, nosotros queremos estar junto con ustedes. Los pastores de Europa, el año pasado, constantemente escucharon la palabra del pastor. Y los pastores europeos que decían, nosotros no solamente escuchamos sus palabras, sino que durante un año nosotros los estuvimos observando. Cómo nosotros compartimos el Evangelio, cómo nuestra iglesia, qué tipo de iglesia es. Pero, mientras más nos miran, y mientras más nos investigan, mientras más nos conocen, dicen que nuestra iglesia realmente es muy buena. Una vez, un pastor de Hungría, a mí me dijo esto. Yo, la verdad, una vez el pastor Supar me dijo, tú con los pastores haz un seminario de salvación. Por esta razón, yo por Zoom me encontraba con ellos, cada vez que tenía tiempo me encontraba con ellos y uno por uno yo compartía el Evangelio. Y así varios pastores también tuvieron la certeza del Evangelio y así más y más personas entraban a nuestras reuniones. Entonces, también en invierno, con muchos pastores, yo estaba haciendo el trabajo de hacer las últimas prédicas del año. Entonces, un pastor de Hungría, participando durante un año en nuestro CLF, este pastor comenzó a ayudarnos mucho. David, cuando se quemó Ziklag, él no sabía hacia dónde ir. Dios le había dicho, síguelos, persíguelos porque ciertamente los alcanzarás y liberarás a los cautivos. Dios le dijo que ciertamente liberaría a los cautivos. Entonces David, creyendo en la palabra de la promesa, junto con sus seguidores, él salió. Pero no sabía a dónde ir. Y en ese momento, David se encontró con un egipcio. Este egipcio antes estaba junto con el ejército de Amalek. Cuando se tomó Ziklag, él también estuvo junto con el ejército. Entonces él se pudo encontrar con David, guió a David hasta donde estaban los amalecitas. Por esta razón Dios, conforme a la promesa, le devolvió todo a David. De igual manera, durante el año pasado, Dios a muchos pastores europeos como si fueran este egipcio. Así Dios puso a muchos pastores. En Hungría también nosotros queríamos transmitir y fuimos a varios medios de comunicación, pero no podíamos. Pero esos pastores de CLF nos presentaban. Llamaban a los medios de comunicación. Esos pastores coreanos nosotros los conocemos muy bien. Ellos quieren transmitir, ayúdenlos. Entonces ellos abrían las puertas. Nosotros cuando íbamos no se podía, pero los pastores del CLF, por medio de ellos, cuando íbamos, nos recibían y así se abrían las puertas. Había muchos medios de comunicación así en Europa. La gran mayoría de los medios de comunicación en Europa, Dios así abrió los caminos. Dios realmente, para compartir el Evangelio en Europa, por medio de los pastores del CLF, Dios más y más, de una manera más rápida, de un mejor camino, Dios nos guiaba. Así nos podíamos sentir. El pastor de Hungría recientemente me dijo, el pastor del CLF, Pastor O, en Europa hay muchas iglesias, pero la misión Buenas Nuevas debería enseñarles a estas iglesias, así me dijo. Yo dije, ¿por qué? Claro, él no ha estado presencialmente, pero por Zoom, cuando él entra a las reuniones por Zoom, él que dijo que siente que las reuniones están muy organizadas. Caóticamente, un desorden.
No es así una reunión, sino que todo a tiempo. Exactamente, oración, himnos, y luego testimonios, y luego palabra del pastor. Así, conforme al tiempo, así, todo el programa está haciéndose. Por esta razón dice que está muy organizado y dice que se sorprende por esto. Y también la palabra del pastor. La palabra del testimonio, el pastor Supar, realmente a nosotros es el apóstol, es un apóstol, aunque es un pastor. Él también es un pastor representante de Hungría, pero él dice que el pastor Supar es como un apóstol, es como un padre para nosotros. Así él se refiere. Y así que me dijo, él, cuando entra a nuestras reuniones de Zoom, él dice que siente algo. ¿Qué es lo que siente? Esta iglesia, el pastor Supar como centro, todos los ministros están pegados a él. Por esta razón, con esta fuerza, hacia una dirección, hacia el evangelio, todos avanzan. Cuando él ve esto, él dice que esto es lo que realmente envidia. En Europa hay muchas iglesias, pero los pastores y los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia, claro, así, muy amistosamente se la pasan. Son muy cercanos. Son muy cercanos, son muy amistosos, pero el problema es que cuando se hace un trabajo, todos tienen su pensamiento. Pastor, yo creo que esto no es así. Ay, pastor, yo creo que esto sería mejor hacerlo la próxima vez. La iglesia no tiene un mismo corazón. Y dice que para que tenga un mismo corazón se tarda mucho tiempo. Dice que es muy difícil hacer cualquier trabajo. Este pastor, mirando nuestra iglesia, aunque nosotros no hablemos, aunque nosotros no expliquemos, en el corazón de este pastor él sentía estas cosas. Por esta razón, la misión Buenas Nuevas, esta iglesia, esta cultura, sería bueno que se esparza en Europa. Así me comentaba. Realmente Dios, por medio de la iglesia, trabaja. Eso es lo que yo pude ver claramente. Ahora, año 2021, Dios, ¿cuán grandemente trabajará? Los pastores de TLF por medio de ellos, y también Dios, por medio de nuestra misión, ¿cuán grandemente trabajará? Esa esperanza me surge a mí. Y Satanás, a lo que más le teme, es como la palabra de hoy, que dos personas estén de acuerdo en la tierra. Lo que Dios más se alegra es que dos personas estén de acuerdo. Y lo que Satanás más odia es que nosotros nos pongamos de acuerdo. Nosotros nos pongamos de acuerdo, nos unamos con el corazón de la iglesia. Por esta razón es que Satanás hace que nosotros no nos podamos unir nuestro corazón con la iglesia. Por esta razón constantemente nos pone nuestro pensamiento, mi criterio. También mi vista es correcta. Y parece que es muy correcta, es muy jactancioso. Por esta razón, mi corazón hace que no lo podamos votar. Mi corazón, votarlo, esto es unir el corazón, es el camino. Durante este año, para que todos los miembros de la iglesia puedan tener un mismo corazón que la iglesia, y si tienen un mismo corazón, Dios dice que sin importar qué lo busque, el Padre lo va a cumplir. Por esta razón, este año yo espero que por medio del Evangelio, a todo el mundo podamos cubrirlo. Pueda ser un año así. Sí, muchas gracias. Vamos a terminar.